las desapariciones. Permíteme decirlo en mis términos, porque tú eres muy propio, subsecretario. México no puede aceptar un escupitajo que sería injusto en el sentido, para que nadie se vaya a enojar, de que se sentaría un precedente con México. Sería el primer país desde la creación de este comité que sería llevado algo así como al banquillo de los acusados a la Asamblea General de la ONU por este tema. Y Así en es. momentos en que se están haciendo esfuerzos para corregir el cochinero que dejaron en gobiernos anteriores, pues Le no das, hace sentido, ¿no? le das al punto, exacto. A ver, quieren llevar al que más convenciones se ha suscrito, al que más información les ha dado, al que le ha abierto la puerta de su casa, del pueblo, del país, para que revise, porque además no nos preocupa nada, pues hay que ser transparentes, hay que dar la información, se coopera, se da información, se hacen cambios legislativos, y aún así insisten en querernos llevar ante la Asamblea de Naciones Unidas. Por eso decimos que hay una intencionalidad distinta, porque hay que decir algo, para el gobierno de México el tema de los desaparecidos es una prioridad nacional, que no haya confusión. Habrá quien diga que queremos desconocer el tema, no, si hay un problema de desaparición, pero es desaparición vinculada a la delincuencia. ¿Y qué estamos haciendo? Esto nos exige, por instrucciones de la presidenta, atender a las víctimas, estar a su lado, fortalecer la capacidad de atención en campo. Vamos a las entidades federativas, atendemos a los colectivos todos los días, en reuniones por teléfono. La Comisionada Nacional de Víctimas va a una entidad, va a otra, se tienen muchas y múltiples reuniones. Subsecretario, pero déjame detenerte ahí. Sí. Según mis fuentes, confírmame o corrígeme, también en los estados es donde está el problema, porque muchos estados, bueno, no muchos, porque ya la oposición no tiene muchos estados gobernando, algunos, si no es que los estados que son gobernados por la oposición, estarían convirtiéndose en una zancadilla en estos esfuerzos en lugar de un apoyo. No sé si quieras y me permitas plantearlo, porque son precisamente los jugadores de oposición, me refiero a la política, los que están utilizando este tema para el golpeteo en estos días. A mí me llamó mucho la atención que quieran a uno, incluso como periodista, decirle que somos paleros del gobierno, que estamos pagados por el gobierno, cuando salimos a decir, hey, pues con justa razón el gobierno rechaza este documento, este reporte del comité, cuando sabemos, cuando tenemos información de que sí se está buscando a los desaparecidos, como no se buscaba en tiempos de Calderón y de Peña Nieto, subsecretario. Así es, hay un esfuerzo muy importante, y aunque sí hay entidades federativas donde además es público que que hay más denuncias de desaparición, nosotros decimos que desde el gobierno federal queremos entrarle en coordinación. Imagínate, hasta la presidenta, cuando manda su iniciativa en el 2025, que se enriqueció en meses de discusión y que al final se aprobó, la discusión con las madres buscadoras, con los padres buscadores, con los hermanos que buscan a sus hermanos y hermanas, y se publicó finalmente, establece en uno de sus capítulos, y esto es muy importante, que tenemos la obligación de fortalecer la coordinación con todas las entidades federativas. Y aquí no estamos señalando si en una entidad hay más desapariciones o menos desapariciones. Decimos, es un problema y que hay que entrarle todos, hay que entrarle juntos, y que si la Fiscalía General de la República tiene que entrarle, o la Fiscalía del Estado, y que todos tenemos que tener personal capacitado. Esto es muy importante, personal sensible, que atienda con dignidad humana a las víctimas de este terrible delito. Y también las comisiones locales, porque bien dices, la incidencia del delito es en los territorios estatales, y cada estado tiene una comisión local de búsqueda, cada estado tiene una fiscalía especial y una fiscalía general que investigan el delito. Y también ellos son quienes alimentan el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Por eso es muy oportuno tu comentario, en el sentido de que las entidades son fundamentales para entrarle a la solución de
de este terrible delito. Y vamos a estar trabajando para que no solamente a través de las fiscalías y la investigación. La reforma que impulsó la presidenta ahora establece la obligación de la alerta nacional. Cuando una persona desaparece, puede entrar un fiscal de un estado o una comisión local de un estado y entra y le da enter al registro y de inmediato le va a llegar a los 32 comisiones locales, a las 32 fiscalías, a los aeropuertos y a las estaciones de autobús. Esa es voluntad de evitar que desaparezcan personas. También la reforma de la presidenta obliga a que las fiscalías ahora inicien una carpeta de investigación desde el minuto 1 de la desaparición, en cuanto se haga el reporte. Ya no hay que esperar 24, 48, 72 horas. Las personas que nos escuchan, tu público, el pueblo de México sabe que cuando iban a denunciar alguna ausencia, aunque no sea desaparición, siempre les decían, vuelva en 2 días, vuelva en 3 días, seguramente se fue aquí o seguramente se fue de fiesta, descalificando el dolor de las personas y poniendo en la decisión de un funcionario si se iniciaba una carpeta. La presidenta dijo no, se tiene que iniciar una carpeta desde el minuto en el que se sabe que una persona desapareció. Y eso nos ayuda a tener claridad del fenómeno y a registrarlo en una base nacional de carpetas de investigación. Si la investigación después dice que no estaba desaparecido, sino que se ausentó, pues se cierra la investigación, pero entonces va a haber una autoridad que va a ser la responsable, que va a recabar los datos. Recordemos y recuerda que apenas nos decía la presidenta en una de sus conferencias que no hay en el registro datos confiables de todas las personas que están ahí, es decir, datos completos. En ocasiones ni siquiera registraban el nombre completo, dónde desapareció, qué día desapareció, qué edad tenía, datos que son necesarios para identificar primero pues entonces, una persona. ¿cómo aparecían? ¿Cómo Exacto, aparecían? para identificarlo y después para buscarlo. ¿Cómo buscamos a quien no sabemos cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde desapareció? Por eso es tan importante la reforma y por eso decimos